Muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Solo quiero que me confirmen a través del chat si me escuchan bien. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Bienvenidos a esta web conference número 4 del curso de Química Orgánica. Vamos a entrar en materia. Nos corresponde hablar el día de hoy de la unidad 2 del curso de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y aminas. Y vamos a hablar un poco sobre estos grupos funcionales tan importantes en la química orgánica. Vamos a dividir esta web conference, esa próxima hora y media, en dos partes. Una primera parte en donde puntualizaremos cómo debemos estar trabajando en la tarea 3. Sé que varios de ustedes ya han participado en los foros de trabajo de la tarea y otros no han iniciado. Entonces vamos a dar unos lineamientos generales de cómo deben ustedes abordar esta tarea y cómo deberían estar en avances a este momento. Posteriormente, en la segunda parte, en donde ya nos casi que será el grueso de esta web conference, será la revisión de los grupos funcionales que estamos trabajando acá. Muy importante reconocerlos, saber de qué estamos hablando. Les anticipo que la próxima semana los que quieran asistir voy a orientar un CIPAS en el cual me voy a eh, centrar en los tipos de isómeros que estamos trabajando en esta unidad y que más adelante tendremos otra web conference que será la quinta web conference en donde nos centraremos en la reactividad de los grupos funcionales de esta unidad. Bien, entonces entremos en materia. Recuerden dónde estamos. Estamos en la unidad 2 del curso de química orgánica. Ya pasamos por la unidad 1, entonces ya reconocimos qué son los hidrocarburos, los diferentes tipos de hidrocarburos, particularmente alcanos, alquenos, alquinos y algunos de sus ciclos, y unos derivados de estos, en particular de los halogenuros de alquilo. Y ahí, en esas funciones, nos ubicamos en la unidad 1. Y vimos otros conceptos como el concepto de hibridación, como el concepto de isomería y algunos tipos de reacción. En esta unidad 2, pues vamos a seguir hablando de grupos funcionales. Vamos a retomar mucho de lo que vimos de hidrocarburos, es decir, que necesitamos esos conocimientos de hidrocarburos para poder seguir avanzando. En particular, ¿de qué grupos funcionales vamos a hablar? Vamos a hablar de compuestos aromáticos, dentro de los cuales está el benceno y sus derivados, no siendo los únicos aromáticos que existen, cabe resaltarlo, y otras funciones que tienen en su estructura átomos distintos al carbono y el hidrógeno, como son los alcoholes, los fenoles, los éteres y las aminas. Ahí hay cuatro grupos funcionales, bueno, sin contar los aromáticos. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a trabajar a lo largo, estamos trabajando a lo largo de esta unidad número 2, cuya tarea se cierra en 15 días. Muy bien, vamos a la guía. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la guía de la tarea que estamos trabajando actualmente. Y esta guía no la voy a leer, para eso ustedes la pueden descargar y leerla con mucho detenimiento. Van a tener cuatro ejercicios. Un primer ejercicio denominado caracterización de grupos funcionales, en el cual, a partir de los contenidos, cada estudiante va a realizar un mapa mental. Muy importante señalarlo, estimados estudiantes. Esta es una actividad individual. En algunos grupos he observado que mm, hay algunos estudiantes que están dividiéndose los puntos de la tarea, como pudo haber sucedido en la tarea anterior, en la tarea 2 que era colaborativa. Les recuerdo que esta tarea 3 es individual. ¿Qué significa eso? Que todos los estudiantes deben desarrollar
todos los ejercicios propuestos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este primer ejercicio, como les venía diciendo, pretendemos que cada uno de ustedes desarrolle un mapa mental que debe incluir definición, fórmula general, clasificación y ejemplos de varios grupos funcionales: aromáticos, benceno y sus derivados, fenoles, alcoholes, éteres y aminas, como observaciones generales de los avances que ya hemos visto en los foros. Bueno, el mapa mental, la mayoría hace su mapa mental muy bien. ¿En dónde estamos viendo, digamos, dificultades o puntos que se pueden mejorar? Primero, fórmulas generales. Mucho cuidado con las fórmulas generales de cada función. Hoy las vamos a ver en la segunda parte de la web conference y cómo representarlas adecuadamente. Ojalá que en sus mapas mentales puedan representar estas fórmulas generales como fórmulas esqueléticas, es decir, o fórmulas desarrolladas en las cuales yo pueda ver cada uno de los átomos y cómo está enlazado esos átomos entre sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir reconocer desde ahora cómo en una molécula en particular qué grupos funcionales tiene, que es uno de los puntos que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Otro hecho importante es que los ejemplos no simplemente es que los digan. Por ejemplo, para bencenos y sus derivados, clorobenceno, y lo ponen así en texto. No, es muy importante que ojalá pongan las estructuras esqueléticas o desarrolladas de esas estructuras. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan entrenando en reconocer a simple vista esas estructuras. Si yo me limito únicamente a poner el nombre, pues evidentemente pierdo la oportunidad de reconocer la estructura. En parte, este ejercicio es para eso, para que ustedes reconozcan esos grupos funcionales. Como observan, el ejercicio 1 es un ejercicio de reconocimiento de información. Gran parte de ustedes ya lo han hecho sin ningún inconveniente. Bien, viene un ejercicio número 2. Identificación de grupos funcionales en contexto. Este ejercicio 2 tiene dos partes. Una primera parte es que a partir de una macromolécula dada por el tutor en el foro, cada estudiante va a reconocer los grupos funcionales que se han estudiado en la unidad, inclusive la unidad 1, y los va a encerrar. Ahora les voy a presentar un ejemplo. De tal forma que pueda identificar qué, eh, qué grupos funcionales están presentes. Muy importante señalar, muy importante. Cada tutor en sus foros, aquí les voy a presentar, este es un foro de la profe Ruby, este es un foro de la profe Sandra, y así ustedes lo pueden revisar en cada foro. Cada tutor les ha compartido una información. Ustedes tienen que ir a revisar y a buscar esa información. Aquí, por ejemplo, estas profes lo han presentado a través de una imagen. Otros tutores han enviado un adjunto, como es mi caso, en el cual está toda esta información. Y ustedes tienen que ir mirándola con mucha atención para revisar con qué información van a trabajar. Por ejemplo, en este caso, la profe Sandra les compartió a sus grupos una molécula como esta. La profe Ruby, otra molécula, es distinta. En este caso es esta que ustedes ven en pantalla, para hacer esta primer parte de identificación de grupos funcionales en contexto. Entonces, recuerden, hay que ir a revisar cada uno de nuestros foros y evidenciar la información que nos ha compartido nuestro tutor. En este primer punto, para claridad, esta primera parte de identificación en una macromolécula, ¿qué es lo que debemos buscar o qué es lo que debemos hacer? Es señalar, y ahora lo vamos a hacer con un ejercicio que les traigo preparado, con un círculo, un grupo funcional. Entonces, si yo identifico un grupo funcional, lo señalo en un círculo, saco una línea y digo, aquí encontré el grupo amino de las amidas, o encontré el grupo hidroxilo de los alcoholes, o encontré un fenol, o encontré un benceno o un derivado del benceno. Es decir,
Todos esos grupos funcionales que hemos visto hay que tratar de identificarlos en esta macromolécula señalándolos puntualmente. Como les digo, vamos a hacer un ejercicio más adelante para puntualizarlo en la práctica. Parte 2. A partir de una conferencia dada por un experto. Listo. Esta conferencia, ¿dónde la van a encontrar? Cada uno de sus tutores igualmente les ha proveído un enlace, generalmente va a ser de YouTube, en los cuales hay una conferencia grabada por un experto. Puede ser un profesor de otra universidad, puede ser un experto temático, bueno, distinto de eso, puede ser en español, puede ser en inglés. Si es en inglés, ustedes pueden activar los subtítulos para que vayan leyendo lo que va diciendo la persona. Y a partir de esa charla, de esa exposición, que en su mayoría son videos que no van a durar más de 20 minutos, ustedes van a revisarla, van a escucharla y a partir de eso van a construir un texto. Ustedes, la idea es que lo puedan construir ustedes a partir de la información que les da esa charla. Entonces, no es simplemente leer el título de la charla, o los 3 primeros minutos, hacerse una idea y tratar de escribir algo. No, hay que leer, escucharla completa y a partir de esa escucha activa, tratar de escribir un texto con algunas condiciones. Y la guía te establece cuáles son esas condiciones. 2 a 3 párrafos con un título, una introducción, un cuerpo de texto, una conclusión. ¿Listo? Y una captura de pantalla de la conferencia. ¿Usted puede ayudarse de inteligencia artificial generativa? Sí, se puede ayudar, pero ¿qué hemos notado? Y lo notamos mucho en la actividad anterior. En este curso no sancionamos el uso de los chatbots. Por el contrario, si ustedes leen las guías, le estamos incentivando a que los usen, pero úsenlos de forma responsable. ¿Qué significa usar de forma responsable? Estos chatbots se convierten en herramientas, pero esas herramientas no significa que nos van a reemplazar a nosotros como estudiantes. Yo la voy a usar, voy a pedir, digamos, alguna orientación, alguna idea, pero no es simplemente dejar eso ahí y mandarlo como me lo genera la inteligencia artificial. Desafortunadamente, en la actividad anterior vimos varios ejemplos de errores importantes en donde simplemente dejaron lo que votó la inteligencia artificial y no fueron a verificar si eso que dijo la inteligencia artificial era cierto o no. Les reitero, pueden hacer de uso, pero a veces la inteligencia artificial es falible, se equivoca, da información errónea. Y si yo confío 100% en lo que me dice la inteligencia artificial, pues estoy cayendo en un gran error. La inteligencia artificial nos sirve, nos ayuda, nos orienta, pero no da la última palabra. Entonces, mucho cuidado con este tipo de actividades. Úsela de forma responsable. Este será el ejercicio 2. Tanto el ejercicio 1, que era una consulta, como el ejercicio 2 se pudieron haber desarrollado sin grandes problemas. A este momento deberíamos tener estos 2 ejercicios avanzados o por lo menos terminados. Terminados o por lo menos avanzados. Viene un tercer ejercicio de composición estructural y nomenclatura. Aquí, ¿qué se les solicita? Plantear isómeros estructurales y darles nombre. Si ustedes recuerdan, en la guía pasada, en la unidad 1, nosotros tuvimos un ejercicio exactamente igual a este, con una estrategia de realización que vamos a aplicar aquí de la misma forma. Cada tutor, hoy aquí el caso de la profe Ruby, creo, sí, les dio a ustedes 3 estructuras. Vamos a mirar el anexo de este ejercicio, es ejercicio 3. Ok, aquí están. Ejercicio 3, grupos funcionales. Estamos trabajando 3 grupos, bueno, 4, que son los derivados del benceno, alcoholes y o éteres y aminas. Y aquí tenemos los espacios para las estructuras dadas por el tutor.
Entonces, en este caso, la profe Ruby propuso tres estructuras, cada una corresponde a un grupo funcional. Este primero es un derivado del benceno, este segundo es un éter y este tercero es una amina. Entonces, ya tenemos un primer elemento. Miremos los que propone la profe Sandra. Igualmente tenemos un derivado, un alcohol, en este caso, y una amina. Ese es nuestro primer punto de entrada. ¿Listo? La estructura que nos ha proveído cada uno de nuestros tutores para cada uno de los grupos funcionales. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Inicialmente, a cada una de estas estructuras hay que generarle un nombre. Entonces, a las estructuras que nos dio nuestros tutores hay que darles un nombre. ¿Cómo se les da el nombre? Muy bien, hay que recordar que cada función orgánica tiene unas reglas de nomenclatura. Entonces, hay que recordar esas reglas que vimos de los hidrocarburos y sumarle ahora las reglas para cada función. Hoy vamos a ver muy brevemente algunos elementos que hay que tener en cuenta para darle nombre a, a esas estructuras orgánicas. Listo, ya les dimos nombre. Tenemos la estructura y le dimos nombre. Hay que proponer los isómeros 2. ¿Cómo se proponen los isómeros 2? Entonces, si aquí tengo una estructura de isómero 1, que es un derivado del benceno, pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con esa estructura? Digamos esta. ¿Qué tengo que hacer? Lo voy a ampliar acá al máximo. ¿Qué tengo que hacer con esta estructura que me dieron como isómero 1 para un derivado del benceno? Identificar su nombre. No, sí, ya lo hice. Ya tengo el nombre. Luego, para hallar el isómero 2. ¿Qué hacíamos en la actividad anterior, en la tarea 1? ¿Qué hacíamos con esas estructuras que nos dieron los tutores? Luego de darles el nombre. Dibujarlas con el editor. Ok, No, ¿qué teníamos necesitamos? que mirar el nombre y lo isomería, lo que nos enseñó en la primera parte. ¿Y qué es eso? Es lo que estoy tratando de que me digan. Profe, lo que pasa es que ahí con ese isómero 1 hay que hacer un isómero 2, es decir, con los mismos números de carbono, proponer otra estructura. Bueno, correcto, pero eso que acabas de decir es que tengo que hallar qué cosa de esta estructura. ¿Qué tengo que hallar? ¿Un isómero? No, ¿qué tengo que hallar de esta estructura para poder hallar el isómero? Tú le dijiste un conteo de carbonos, pero ¿eso cómo se llama? Eso le hace falta. La molecular. Estructura química, Exacto. ¿no? No, señora. Lo que tenemos que hallar es la fórmula molecular. ¿Y qué es la fórmula molecular? ¿Cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene? ¿Y cuántos Claro. grupos funcionales? ¿Y en qué No, tiene el entonces, enlace? Los un momento. enlaces. No. La fórmula molecular, para que todos quedemos súper claros y no nos confundamos con más cosas, es la cantidad de átomos de los diferentes elementos que están presentes en la estructura. Entonces, en una estructura química no solamente hay carbonos o hidrógenos, inclusive hay estructuras que no tienen ni carbono ni hidrógeno y son otras cosas. Por eso tenemos que hablar de átomos y de elementos. Entonces, en una fórmula molecular vamos a tener un conteo de átomos de diferentes elementos. Entonces, lo primero que hay que hacer con una estructura es identificar qué átomos tiene, cuántos y de qué elementos. ¿Listo? Entonces, si hay nitrógeno, si hay hidrógeno, si hay oxígeno, si hay carbonos, de lo que tenga. Y tengo que saber cuántos hay. Ese es el primer punto. Entonces, a esto le identifiqué su fórmula molecular a partir de esta estructura. Entonces, yo puedo decir, esa estructura tiene una fórmula molecular, qué sé yo, C5, H4, N2 o 5, por poner cualquier número. No es que, digamos, eso que acabo de dar como ejemplo no es la fórmula molecular de esta estructura, Profe, sino que buena. estoy dando un ejemplo. Por favor, cerremos micrófono.
Disculpe, ahorita me haría el favor antes de avanzar. Ya les doy la palabra. Ya les doy la palabra. Permítanme porque quiero que esto quede claro nuevamente. Que aquí se cometen muchos errores y es porque hay todavía interpretaciones que debemos corregir. Entonces reitero. Cada tutor a usted le ha dado una estructura. ¿Listo? De diferentes grupos funcionales. Su primer tarea es que identificar esas estructuras a qué grupos funcionales pertenecen. Listo. Segunda tarea, tiene que nombrar esa estructura. Tiene que ir a verificar cómo es la nomenclatura de cada función. Tercero, como tiene que plantear un isómero para cada estructura, lo que usted tiene que hacer es identificar la fórmula molecular de cada una de esas estructuras. Ahora, recordemos lo que nos dice la definición de isómeros. Un isómero es aquel compuesto que comparte la misma fórmula molecular con otro. Entonces, allí se entiende por qué necesitamos hallar las fórmulas moleculares. Porque es que vamos a obtener las fórmulas moleculares y con esa fórmula molecular voy a tratar de armar otra estructura que cumpla esa misma condición, esas mismas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que sean del mismo grupo funcional y que tengan la misma fórmula molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un isómero 2 que va a corresponder a ser un isómero de la estructura 1. Y a ese isómero le vamos a dar el nombre correspondiente de acuerdo a la función que estemos trabajando. Ahora sí, ¿cuáles son las preguntas? Me haría el favor de devolverse, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Edelmira, de devolverse al punto anterior donde uno ve el video, esa partecita no me quedó como muy clara. Elmira, con mucho gusto, pero Sí, ahora voy a salir de este. ¿Listo? Ahora para no confundirnos. De este punto, ¿qué preguntas hay? Profe, cuando tenga... Buenas tardes, profe. Buenas. Sí, adelante. Profe, es que no sé si yo soy la única, entiendo cómo es, qué es lo que hay que hacer, pero veo que no sé si yo soy solo yo, hay como mucha información en el foro, o sea, él da unos isómeros, unas estructuras y otras estructuras, no sé si de pronto ahorita se podría, veo que hay varias estructuras y en una dice que las pasadas ya no, él afirma ahí abajito que como que las que están en el punto anterior ya no, que las que hizo ahora sí son, porque Espérame un momento, ¿de qué estamos hablando? Dame contexto. del foro, en el ¿De quién? foro, ¿De quién? pero no, es del profe, ahora se me fue la paloma. No sé Ajá. de qué profe es, pero ya puedo buscar la imagen y la envío al chat, profe. No, es que, no, ven a ver, yo busco, solo somos 2 profesores acá. No soy yo, Qué pena, entonces, profe. debe ser Ese es él. del tutor Juan Carlos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el El profe Juan tutor Juan Carlos. Carlos, pero él ya nos había dicho que él iba a rectificar eso en una clase. Él nos dijo que él iba a rectificar eso porque había quedado mal y por eso él en el foro, en la parte de abajo, colocó cuáles eran los que teníamos que hacer. Bueno, veo No, que bueno, en este veo mensaje que me está, ¿no? perdí de esa parte. Ok, pero bueno, creo que aquí está, ¿no? El presente, aquí está la Sí, información. Bueno, además, bueno, el profe aquí, Juan Carlos, además les dio el nombre, o sea que ya les dio la mitad de la tarea. Y les dio ejercicio y hay una grabación. Bueno, en esos casos particulares, lo aclaran con cada profe, ¿listo? bueno, listo, profe. Bueno, de este ejercicio, ¿qué duda hay? Igual vamos a hacer algo parecido hoy. Entonces, también lo podemos ir aclarando en la medida que avancemos en la demostración. Pero por ahora, este ejercicio no es distinto, o sea, es muy parecido al que hicimos en la tarea anterior. Es plantear los isómeros y para plantear los isómeros tenemos que identificar fórmulas moleculares.
Y teniendo claras esas fórmulas moleculares y la función que estamos trabajando es plantear como si estuviéramos en un Lego, piensen ustedes en un Lego, es organizar esta estructura de otra forma, estas estructuras de otra forma. Entonces puedo cambiar la posición de los sustituyentes, puedo reorientar las cadenas, puedo acortarlas, puedo ramificarlas. Es decir, puedo tener muchas posibilidades siempre y cuando cuál sea la condición, las condiciones que tengo que cumplir. Misma fórmula molecular, que sea de la función y evidentemente que la estructura que haga sea una estructura posible. ¿Qué es posible? Que el número de enlaces que tenga cada uno de los átomos sea coherente con la valencia que tiene cada uno de los átomos. ¿Listo? Que ese fue un error que algunos de ustedes tuvieron mínimo, pero se presentó en un par de, un par de estudiantes que presentaban estructuras, pero que no podían existir en la realidad porque hacían más o menos enlaces de los que podría tener un determinado átomo. Bueno, Doctor, qué pena ahí sí. interrumpir en ese caso. Mi nombre es Wilfran Ujú, Castillo. ujú. ¿Cuántos carbonos debe tener un isómero de aminas, del derivado de benceno y del otro es que no me acuerdo el otro, ¿cómo es que se llama? Ya lo entiendo. ¿Qué me puede ayudar a responderle? ¿Nosotros podemos definir ese número desde un comienzo? Claro, lo podemos definir con qué. Se Les define presento. según la estructura inicial que le dieron. Claro, y eso te lo va a dar la fórmula molecular de tu estructura. Entonces, hay que hallar el número de carbonos, de hidrógenos o de los elementos que haya, es revisando la estructura y contándolos. Y nosotros en un taller que hicimos en el CIPAS 1, explicamos cómo hacer eso en una estructura química, cómo analizarla paso por paso, cómo contar esos átomos. Muchos de ustedes hicieron muy bien este ejercicio, otros no tanto. ¿Por qué? Porque hicieron lo que generaba el editor de moléculas y se les olvidó contar. Y ahí es donde voy al ejemplo que les estaba dando hace un momento. Hay que contar, a pesar de que lo hagan en el editor de moléculas, de mi preferencia, tengo que contar si está el número de carbonos correcto, si está el número de hidrógenos y el número de los otros elementos que estén en estas estructuras. ¿Qué es lo diferente de este ejercicio frente al otro? Es que en el otro solamente teníamos, estoy hablando de la unidad 1, solo teníamos los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos, ¿qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos con únicamente átomos de carbono e hidrógeno, porque solo les pedíamos isómeros de alcanos, alquenos o cicloalcanos y de alquinos. Aquí, ¿qué se les pide? Isómeros de otras funciones que tienen además de carbono e hidrógeno otros átomos, como es el caso acá del oxígeno o acá del nitrógeno. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ahora sí me devuelvo. Mira, ¿cuál es su duda del ejercicio 2? Sí, profe, hágame un favor. Inícieme ahí el tema donde usted dice que escuche la grabación, esa parte ahí. No le Por favor. comprendo. No entiendo. En el ejercicio donde usted dice que escuche la grabación. Tenemos que ver el video, el de YouTube, el enlace que envían con esos isómeros. Pero, es decir, sigo sin entender qué necesita que O le sea, explique. Profe, O sea, que tú les profe, ya habla, me hay que imagino que hacer del con el punto video. 2. Bueno, voy a ver si estoy entendiendo lo que quieren que les explique. Y tenemos dos partes. Una primera parte que es la identificación de funciones en una macromolécula que cada uno de sus tutores ha dado. Esto es una macromolécula, una molécula muy grande. Aquí tenemos que identificar funciones a partir de saber cómo es la fórmula general de cada función. Hay que encerrar en un círculo en esa macromolécula qué funciones encontramos y identificarlas. Eso es una primera parte. Y les decía que vamos a hacer un ejercicio de eso más adelante. Y teníamos una segunda parte
de revisar una conferencia de un experto. Cada tutor les ha proveído un enlace con una conferencia que puede estar generalmente en YouTube y ustedes la van a revisar, es decir, la van a escuchar con atención y con eso van a construir un texto. Ese texto tiene unas condiciones que te aclara la guía, aquí están, no las voy a repetir, y que debe ser producto de haber escuchado esa conferencia, y para ello también se pueden hacer uso para escribirlo, por ejemplo, para corregir estilo, para tener algunas ideas de qué más escribir con un chatbot de tipo ChatGPT. Lo otro que aclaraba es que no hay que hacer uso excesivo o simplemente reducir este ejercicio a pedirle a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia a que haga un texto. La idea es que cada uno construya su propio texto a partir de esa conferencia dada por el experto. ¿Es eso, Elmira? ¿O es otra cosa? Yo entendía que uno tenía que hacer como que si él decía una molécula, interpretarla, no sé, algo así. No, no, no. No, porque cada tutor dio un video distinto, distintos temas relacionados con la unidad. Ujú. Bueno, ¿alguna otra duda del ejercicio 2 o el ejercicio 3? Bueno, voy a mirar el chat, a ver si tengo. Profe, Sí, adelante. es que donde dice la señora de interpretar la macromolécula, que es donde nos dice que debemos, que dice que señalar en un círculo cuáles son, por Ujú. ejemplo, alcoholes, cuáles son Sí, aminos, cuáles son fenoles. sí, O sea, eso es lo que nos dice que nosotros debemos, o sea, interpretar o hacer como algo en esa macromolécula que nos da el tutor. correcto. Es correcto. Bueno, pues estoy mirando aquí el chat, dice, puedo, Leandro dice, profe, o sea que no puedo reducir o aumentar carbonos para cambiar la estructura del isómero. No, Leandro, estoy hablando del ejercicio 3. No, usted no puede cambiar la cantidad de átomos. Automáticamente usted cambia la cantidad de átomos de la estructura y ya no está hablando de un isómero. ¿Listo? Oscar, ¿el isómero se nombra igual o el nombre cambia? El nombre cambia totalmente. Puede ser muy parecido, pero el nombre va a cambiar. Es como si cambiara pues el orden de los factores, pero No, no, el nombre cambia. Inclusive los isómeros que vamos a ver hoy, Sí bueno, va a no, ser, hoy no. Lo vamos a ver en la web conference de la siguiente, perdón, en el CIPAS de la siguiente semana. Inclusive puede cambiar de función. Entonces el nombre sí cambia. profe, Bueno, pero nunca cambiaría el número de carbonos, ni hidrógenos, ni de oxígenos, y no, sino no, cambiaría totalmente el isómero. no, porque ya no estaríamos hablando de un isómero. Estaríamos hablando de Listo. otra cosa. Ok, muy bien. Entonces la condición, vuelvo y lo repito, la condición sine qua non, es decir, sin cambio, es que no puede cambiar la fórmula molecular. Si usted cambia la fórmula molecular y, por ejemplo, usted tenía una estructura que tenía 8 carbonos y usted presenta como isómero 2 una con 9 carbonos, usted ya no está hablando de un isómero. Está hablando de otra estructura. No está respondiendo a lo que le pide el ejercicio. Bueno, finalmente, viene el ejercicio número 4, que es sobre reacciones. Aquí solamente van a tener que identificar dos reacciones. Como este también es un ejercicio muy similar al que se realizó en la tarea 2. Entonces, en el cual cada tutor, vamos a ver aquí los del profe Juan Carlos, le dio a cada uno, bueno, dio un par de estructuras o de reacciones. Vamos a mirar estas, listo. Dio un par de reacciones, por ejemplo, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5, y cada uno debe escoger un número. Entonces, qué sé yo, Juan escoge el estudiante 1, Marcela el estudiante 2, y así sucesivamente en cada grupo,
Y cada persona va a tener que identificar de esas dos reacciones que le dio su tutor, cuál es una reacción de sustitución o cuál es una reacción de oxidación. Los modelos de reacción, pues, están relativamente sencillos. Yo creo que cuando empiecen a estudiar reacciones de estos grupos funcionales se van a dar cuenta de ello, pero igualmente vamos a dedicar una web conference exclusivamente a hablar de la reactividad de estos grupos funcionales, que es una reactividad muy amplia, pero que vamos a tratar de resumir con los elementos más importantes para que ustedes puedan desarrollar este punto y bueno, y conozcan que es lo más importante, no solamente desarrollar el punto, sino que conozcan cuál es la reactividad de estas funciones eh, tan importantes. Entonces, reitero, perdón que cerramos un micrófono, son tan amables, por ahí tengo abierto un micrófono. Voy acá. Entonces tenemos un micrófono abierto, permítanme a ver, lo cierro. Listo. Entonces, este ejercicio 4 es identificar, a partir de las reacciones que también me ha provisto mi tutor, cuáles son reacciones de oxidación, cuáles son reacciones de sustitución electrofílica aromática, definirlo a través de una consulta que tengo que hacer. Y aquí, bueno, primero en esta columna 2 voy a poner la definición que he consultado de cada uno de los tipos de reacción. En la 3 tengo que identificar puntualmente cuál es la reacción que va aquí y cuál va acá, es decir, cuál es de oxidación y cuál es de sustitución. Y finalmente, en la última columna, con mis palabras, a partir de lo que he entendido, tratar de explicar esa clasificación de por qué la reacción que me dio mi tutor es una reacción, qué sé yo, de oxidación o de reducción, de oxidación de alcoholes o de reducción de aldehídos, o es una sustitución electrofílica aromática en nitración de bencenos, o es una segunda halogenación, lo que sea. Y eso voy a tratar de responderlo en esta columna 4 con mis palabras para poder decir, la clasifique aquí por A, B, C, D, o lo que sea. Entonces, como ustedes evidencian hasta aquí, tenemos 4 ejercicios, 2 ejercicios que podríamos tener ya prácticamente muy avanzados. El ejercicio 3, del que vamos a detallar algunas cosas hoy, pero vamos a hacer un taller solamente para esto en el CIPAS de la otra semana, el próximo lunes, y una web conference que muy posiblemente también va a ser la otra semana sobre reacciones químicas, y con eso sería digamos, el plan de trabajo de parte de la dirección del curso para que ustedes puedan desarrollar esta guía sin inconvenientes. Entonces, vamos hasta aquí, perdón, Elmira, vamos hasta aquí en consideraciones de la tarea 3. ¿Qué voy a pasar ahora? Voy a pasar ahora a hacer la revisión estructural de los grupos funcionales, y en la medida que voy haciendo la revisión estructural de los grupos funcionales, vamos puntualizando cosas importantes para que ustedes puedan ir trabajando o aclarando aquellos que tienen todavía dudas. El ejercicio 2, en particular la parte 1, que es eso de la identificación de los grupos funcionales en la macromolécula. Igualmente, en la medida que vamos avanzando, voy a dar algunas pistas o algunos tópicos importantes respecto a la nomenclatura de estas funciones, que les va a ser útil en el ejercicio 3. Ahora sí, Delmira. En el tiempo que usted nos va diciendo, todo se escucha bonito. Y usted sabe que a mí me gusta trabajarle, pero tenemos demasiadas actividades con las otras materias que están muy pegaditas así. Y yo diría que para mí yo creo que nos va a tener que dar así sea 4 o 5 días más después de la fecha de cierre. Porque en realidad están demasiadas. Mira, yo por mí les daría todo el tiempo del mundo, pero desafortunadamente todos los cursos estamos regidos por unas agendas, por unos tiempos institucionales. Entonces,
Cuando haya casos de fuerza mayor, los podemos discutir particulares, pero yo no les puedo decir que lo voy a dar a todo el curso 10 días, 5 días más, porque pues no está en mi fuero hacerlo y tengo que cumplir una agenda. ¿Listo? Pero entiendo que haya dificultades, situaciones y eso lo podemos Sí, evaluar, sí, sí. tanto sus tutores como yo, de forma particular. ¿Listo? Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, Tutor, ajá, adelante, buenas tardes. adelante. Yo tengo Buenas una tardes. pregunta que pues no va aquí con la clase. Es que yo tengo mañana Tutor, un componente web práctico conference. Ajá, sí. pero a mí no me dice la dirección ni nada, solamente sé que es en Bucaramanga porque la escribí, pero me sale que es miércoles 16 de octubre de 8 a 2, pero no me sale el lugar ni nada. Y he tratado de Bueno, comunicarme por correo con yo- el director del curso y no ha sido posible. el director de curso soy yo. Yo le he mandado Yuran, correos. ¿a quién? ¿A Sí, mí? No, señor. no. Sí, ahorita acabo de mandar otro. Pues a mí no. No sé a quién te estás refiriendo, Yurani, porque yo soy muy juicioso en contestar los correos. Y bueno, quiero darle, con respecto de tu pregunta, Yurani, organización a la web. ¿Listo? Estoy hablando Sí, de esta unidad. Estoy hablando de este trabajo. Entonces, si hay sí. dudas de esto, lo voy a atender. Te voy a responder, claro que sí, ya te voy a responder, pero si hay más dudas que no tengan que ver con lo que estamos hablando acá, las dejamos para el final de la web y yo con mucho gusto las contesto. Esto con el Profe, perdón, propósito de no dispersarnos, porque aquí yo profe, perdón, estoy dando mucha información. profe, Le voy a perdón. responder, perdón, le voy a responder a Yurani. ¿Listo? Ok, Le sí, voy a señor, responder a muchas Yurani. gracias. Ahorita, Yurani, Profe, es que yo me debo de salir porque tengo también inglés. no, no hay problema. Los que tengan que salir pueden mirar la grabación, no se preocupen. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Que esté profe, muy bien. ahorita le iba a hacer un Elmira, comentario. Ya Elmira, le tengo el tema de de que le quiero hacer un Elmira, comentario. Se llama Elmira, déjame Asistente responder, por Aromática. favor. Déjame responder. ¿Listo? Ok, Yurani, mira, si dice únicamente estás Bucaramanga o no da más información, muy probablemente, y que estoy casi convencido de que tu ubicación es en el SEAD Bucaramanga, porque Bucaramanga tiene laboratorios propios. Entonces, muy posiblemente lo que tienes que consultar es la dirección del SEAD Bucaramanga. Ahora bien, ¿tienes el dato del tutor de laboratorio, No, Yurani? señor, Ok. Finalizamos la web conference y yo te lo envío a través de Teams, a través de este medio. muchas gracias. Bueno, con gusto. Ahora sí, si hay más participaciones que sean de lo que estamos hablando de la web conference, si no, lo dejamos para el final. Mira, su participación es de lo que estamos hablando acá. Sí, sí, claro, disculpe, profe, Dígame. yo creí que la compañera, usted le iba a responder era después el comentario, se lo iba a hacer después. Disculpe, compañera. Profe, mire, yo le iba a decir que como se hablan que los aromáticos son polisustituidos y disustituidos, cuando para hacer la molécula, el isomería, no puedo, tiene que continuar en la misma cantidad de cuando es que intervienen varios. Usted sabe que está el benceno, lo que nosotros llamamos la molécula de benceno. Entonces él ahí interviene si son en los extremos, si son dos bromo, dos cloro. Cuando hacemos la isomería 2 que usted está refiriéndose, se puede retirar por decirle, un bromo y colocamos dos cloros. Es decir, en los extremos hay un bromo en un lado y en el otro lado hay otro bromo. Yo puedo retirar un cloro, los dos bromos y dejar un bromo y dejar un cloro en el otro extremo y no cambia lo que es esa explicación, también me la he. No cambia el isómero o vas a hacer otra molécula diferente. Sí le enseñé, le expliqué lo que yo, la idea. Sí, pero se me está adelantando él. Mira, todavía no he entrado a explicar y ya se me adelantó usted un montón. Pero lo voy a responder así en pocas palabras. Si usted cambia la cantidad de átomos y los cambia por otros átomos, no es un isómero.
usted puede cambiar las posiciones dentro de un anillo, pero tienen que ser de los mismos átomos. Deben ser los mismos halógenos, con el ejemplo que usted me da. Si usted cambia esos halógenos, ya no es un isómero y por tanto no sería lo que le estamos pidiendo en este ejercicio. Pero espéreme, Siempre voy a tiene. tratar de explicarles esta parte y ahí sí me van a poder entender y Elmira va a poder entender mejor. ¿Ibas a decir algo, Julie? No, profe, ya era que quería como corroborar lo que estaba diciendo. Qué pena. No, muchas gracias. Listo. Bueno, voy a empezar función por función. ¿Listo? Entonces, la primera función que vamos a hablar aquí son los hidrocarburos aromáticos. Ustedes en pantalla, en la parte izquierda, acá, están observando al famoso y archiconocido benceno en diferentes representaciones. Esta es una fórmula desarrollada y una forma esquelética, bueno, dos formas esqueléticas. Una en la cual estoy haciendo evidente los dobles enlaces y otra en donde esos dobles enlaces cambian su representación por una esfera. Una esfera no, un círculo. Este círculo lo que significa en esta representación del benceno es que estos dobles enlaces están conjugados. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que después de un enlace doble viene un enlace simple. Enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple. Eso hace que ese doble enlace se pueda mover a la siguiente posición y esos dobles enlaces que están formados por electrones pi puedan estar saltando de una posición a otra. Y eso, en otras palabras, significa que pueden estar de forma conjugada. Y eso va a significar ese círculo ahí dentro del anillo. Entonces, ustedes pueden encontrar en la literatura, en los libros, en los artículos, en las estructuras que les han dado sus tutores, esta estructura o esta otra estructura. Y ambas te van a representar el benceno. Si yo cojo estas estructuras y las identifico desde un punto de vista estructural para saber cuántos átomos y qué tipo de enlaces tienen, pues claramente voy a encontrar esta estructura desarrollada que la he señalado en rojo. Entonces, ustedes recordarán por esos ejercicios que hemos hecho en las anteriores web conferencias o CIPAS que cada arista, que es decir, cada esquina que observo en una fórmula estructural, esquelética, va a representar un nodo y ese nodo va a representar un átomo de carbono. Entonces, si yo veo el benceno, ¿cuántos átomos de carbono veo? Pues claramente voy a encontrar 6 átomos de carbono, como los que están acá. Mírenlos acá. Y voy a encontrar también que hay unos átomos de carbono que tienen dobles enlaces entre ellos o enlaces simples, como los que estamos viendo acá. Acá está un enlace doble, y los demás son enlaces simples. Y forman un anillo. ¿Listo? Ahora, en las fórmulas esqueléticas, como también ya lo hemos visto, los hidrógenos no se dibujan, no son explícitos, sino que nosotros tenemos que interpretar la cantidad de hidrógenos. ¿Y cuál es nuestra clave para identificar cuántos hidrógenos tiene un carbono? ¿Quién me podría decir? ¿A quién se le ocurre la respuesta? ¿Qué tengo que tener yo claro del carbono? ¿Cuántos enlaces puede formar? 4. 4, ¿sí? Correcto, esa es mi clave. Entonces, voy aquí a señalar un carbono. Este carbono que lo he señalado con un punto rojo, ¿cuántos enlaces ustedes ven ahí explícitos? Es decir, que los vean. 2. 1, 2, ¿no más? 3 y 4 serían ahí, profe. No, 6. 3. No. Este punto rojo, ¿cuántos enlaces tiene? Este enlace, 3. este otro y este otro. ¿Cuál es el que no está explícito? El hidrógeno, que debe estar
Ajá. Acá, ¿cierto? Entonces, no sé por qué no me cambia el color. Ay, Dios. Acá, acá. Entonces, este es el mismo carbono que estaba señalando allá. Tengo dos enlaces al otro carbono, un enlace a este carbono y un enlace al hidrógeno. Entonces, recuerden eso siempre. En las estructuras esqueléticas no están evidentes los hidrógenos. Pero ¿cómo sé que la estructura es correcta? Pues verificando que el carbono, que es la base, digamos, la base, el átomo base de nuestras moléculas de carbono, tenga 4 enlaces. Tiene que tener 4 enlaces. Y en todos los ejercicios que les estamos dando acá, vamos a tener carbonos con 4 enlaces. En el trabajo que nos entregaron algunos de ustedes, algunos generaron este tipo de carbonos positivos. Eso sería incorrecto. Para lo que estamos trabajando, todos nuestras estructuras deben tener 4 enlaces en el carbono. Vuelvo otra vez acá a los hidrocarburos. Entonces, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos, aquí hay una definición que nos dice que los hidrocarburos son hidrocarburos aromáticos, son sustancias que tienen estructura cíclica resonante conjugada. Esto que les acabo de explicar acá, que hacen los dobles enlaces del benceno, es una estructura cíclica y resonante. ¿Por qué? Porque esos dobles enlaces pueden saltar de una posición a otra entre carbonos. Su denominación, cuando los empezaron a estudiar de aromáticos, surge de la característica que ellos poseen de tener olores fuertes, penetrantes, con olores muy característicos. Entonces, de allí van a recibir el nombre de hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué? Porque esos primeros que se empezaron a indagar, a investigar, manifestaban como característica esos olores. Entonces, reciben el nombre de hidrocarburos aromáticos. ¿Qué más nos dice? El miembro más simple de la serie es el benceno, este. Y sus derivados. ¿Qué es un derivado del benceno? Lo vamos a ver más adelante. Que tiene fórmula condensada C6H6. Y cumplen con algo que se llama la regla de Hickel. En esto tampoco voy a entrar en mucho detalle lo que es la regla de Hickel, pero si les voy a dejar aquí, es una regla en la cual contamos el número de electrones pi. Esos electrones pi son los que hacen posibles los dobles enlaces o están presentes en los dobles enlaces. Entonces, cualquier compuesto que cumpla esta regla de Hickel va a ser un hidrocarburo aromático, va a tener la característica de ser aromático. Algo que usualmente confundimos es que automáticamente cuando hablamos de hidrocarburos aromáticos tendemos a hablar únicamente del Profe, disculpe un momentito. benceno. Perdón, Disculpe. mira, déjeme hablar y al final, bueno. si hay preguntas, yo le abro la posibilidad de preguntas. A veces confundimos los hidrocarburos aromáticos o simplemente los restringimos al benceno y sus derivados. ¿Qué es un derivado del benceno? Un derivado del benceno es aquel en donde vamos a ver la estructura base del benceno. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi anillo de benceno. Bueno, lo voy a dibujar mejor acá. Doble enlace, para acá el doble enlace. Y acá le voy a poner un cloro. Esto que está acá es un derivado de este. ¿Por qué? Porque he sustituido uno de los hidrógenos por cloro. Pero yo puedo sustituir cualquiera de los hidrógenos por cualquier otra cosa. Pero siempre voy a conservar que mi anillo de benceno. Entonces, un derivado del benceno va a ser aquel que conserve en su estructura base el benceno y adicionalmente cualquiera de los hidrógenos puede ser sustituido por cualquier otro tipo de átomos, inclusive por una cadena carbonada. Les doy otro caso, otro ejemplo. Este que estoy dibujando acá es un benceno y en este benceno voy a poner un CH3. Este es el tolueno, es otro derivado del benceno. ¿Qué pasó en el tolueno? Que en el tolueno se ha sustituido uno de los hidrógenos por un grupo metilo. Entonces, ¿a dónde voy? A veces tenemos la confusión
o nos cerramos a que únicamente existen como hidrocarburos aromáticos el benceno y sus derivados. Pero sucede que en la práctica existen muchas otros ciclos que no son bencenos y también son aromáticos. Y ustedes en pantalla lo que están viendo es ejemplos de esos ciclos, estos que están acá, en los cuales vamos a tener otros anillos distintos al del benceno, pero que también van a ser aromáticos. ¿Y por qué van a ser aromáticos? Porque van a cumplir eso que acabo de decir, que es la regla de Hickel. Ahora, hacia grandes rasgos. Dentro de los compuestos aromáticos va a haber dos grandes tipos. Unos que se van a denominar carbociclos. ¿Qué son los carbociclos? Los carbociclos son anillos. Ya sabemos que son anillos. Son estructuras cíclicas. Esto es un anillo. El benceno es un anillo. En los cuales ese anillo está únicamente formado por carbonos. Esos son los carbociclos. Y otros que van a ser heterociclos, en donde adicionalmente dentro del anillo, aparte de tener carbonos, va a haber otros átomos diferentes del carbono. Por ejemplo, nitrógeno, oxígeno o azufre. ¿Y por qué se van a llamar heterociclos? Porque en la química orgánica, las sustancias que tengan o compuestos que tengan átomos distintos al carbono, bueno, es decir, los átomos distintos al carbono y al hidrógeno van a recibir el nombre de heteroátomos. Entonces, si hay una estructura que tiene hidrógeno, que tiene oxígeno o que tiene azufre, es una sustancia o un compuesto orgánico que tiene heteroátomos. Entonces les hago una pregunta. De acuerdo a todo lo que les he explicado aquí de carbociclos y heterociclos, ¿el benceno qué sería? ¿Un carbociclo o un heterociclo? Carbociclo. Un carbociclo, correcto. Solo cuando se le sumara, bueno, bromo, cloro o así, No, bromo no, pero nitrógeno o así. Bueno, nitrógeno puede ser nitrógeno, azufre o o oxígeno, que es lo general, como oxígeno los que están viendo en quedaría. pantalla. Ajá. Estos que están viendo en pantalla, el pirrol, el furano y el teofeno, tienen en su estructura anillos. Miren, aquí hay un anillo de cuántos miembros hay, cuántos átomos hay en este anillo. ¿Cuántos átomos hay en ese anillo? 5. Dos anillos. No. Estoy preguntando por átomos. Muy bien. Quien dijo 5 está muy bien. Aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. ¿Cuántos carbonos hay en ese anillo? 5 carbonos. 4. 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. 4. Entonces, en ese anillo hay 4 carbonos y un nitrógeno. El nitrógeno hace parte del anillo. ¿Listo? Miremos el furano. Otra vez. ¿Cuántos carbonos tiene el furano? 4 carbonos. 4 carbonos. ¿Y quién más está en el anillo? Un oxígeno. Es correcto. Un oxígeno. Carbono y un oxígeno. Y miremos el tiofeno. 4 carbonos y un azufre. Ajá, correcto. Estos son también hidrocarburos aromáticos. Y miren que no se parecen al benceno. Miren, el benceno está acá. Este tiene 6 carbonos, solo carbonos. Y estos son de 5 átomos, 4 carbonos y otro átomo que puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre. Y también son aromáticos. Y hasta aquí quiero llegar. Esto para decirles que cuando ustedes les vuelvan a hablar en algún otro curso o ustedes se vuelvan a topar otra vez con este concepto de hidrocarburos aromáticos, no piensen únicamente en el benceno. No, el benceno es un aromático perfecto y sus derivados también. Pero existen también otras sustancias que son hidrocarburos aromáticos, muy importantes en la naturaleza. Pero bueno, cuando veamos biomoléculas, tal vez los recordemos. Ahora sí, preguntas hasta aquí antes de seguir abordando esto. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Profe,
nos devolvemos un poquito a la regla de Huckel, la que usted nos estaba explicando ahorita, que usted me dijo que eran los enlaces pi. Esa más se aplica más, es como en el punto 4, en el último, el de la sustitución, en la eliminación, que hay como que hace más interactiva esa regla. Sí tengo yo así como el concepto de esa idea así. No, señora. La regla de Hickel es para identificar si una estructura es aromática o no. Lo que creo que usted me está diciendo es otra cosa de cómo reaccionan los derivados del benceno para la sustitución. Pero allá no he llegado. Oscar, tiene la mano levantada. Bueno, él, mira, tranquila, eso lo voy a revisar más adelante, lo que usted me está tratando de preguntar, que es en reactividad, pero hoy no voy a llegar hasta allá tan lejos. Por ahora, quiero que centremos nuestra atención en identificar los hidrocarburos aromáticos. Y en este caso, lo que les quiero dejar instalado es que el benceno y sus derivados son hidrocarburos aromáticos, que existen otros hidrocarburos aromáticos con estructuras distintas a las del benceno, y que en términos generales, cualquier estructura orgánica que cumpla esta regla de Hickel, que no he explicado, es un aromático. Ahora, aquí tengo un ejemplo de lo que es cómo aplicar la regla de Hickel. Entonces, la regla de Hickel, lo voy a explicar así muy rápido, esto no está en ninguno de los ejercicios de la guía, pero es como para que tengan ustedes contexto. 4n más 2 igual electrones pi. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el benceno. Ok. Entonces, la fórmula que tenemos es 4n más 2 electrones pi. ¿Cuál es la variable que no conozco? La variable que no conozco es n en una estructura química. Esa es la que yo tengo que hallar. Entonces, ¿electrones pi los conozco? Sí, sí los conozco. ¿Alguien me podría decir cuántos electrones pi hay en el benceno? En esta estructura de acá, ¿cuántos electrones pi hay? Bueno, si no lo recuerdan, se lo recuerdo. Los electrones pi son aquellos que nos permiten formar el doble enlace. ¿Cuántos dobles enlaces vemos en el benceno? 3. Listo. ¿Cuántos electrones necesito para hacer un enlace químico? 6, profe. 2. No. 2, profe. Ok. Significa que este enlace doble y este enlace doble, cada uno, ¿cuántos electrones tiene? Aquí hay Cada uno 2. tiene de a 2. Correcto. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Por tanto, si yo sumo todos esos electrones pi, ¿cuántos electrones pi me va a dar? Ahora sí el número que me estaban diciendo. 6. 6 electrones pi. Muy bien. Ahora vamos a la fórmula. Entonces, esto va a ser 4n más 2 igual a ¿cuánto? 6. Eso es, a 6. 6. Ajá. Entonces, bueno, aquí es álgebra. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Entonces, esto está sumando. Lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo quedaría? Restando. Correcto. Entonces, esto me quedaría 6 menos 4. Perdón, 6 menos 2, 4. Y esta n quedaría 4n. ¿Qué hago con este 4? Pasa a dividir. Ajá. Y esto me daría que la n me da ¿cuánto? 1. 1. Listo. Entonces, ¿qué me dice la regla de Hickel? La regla de Hickel me dice que cuando la desarrolle, el n tiene que darte un número entero. Si n no da un número entero, significa que esa sustancia, a pesar de que tenga dobles enlaces y sea un anillo, no es un aromático. Y aquí hay varios ejemplos. Si yo aplico la del benceno, el benceno tiene 6 electrones pi y el n es 1. Por lo tanto, es un aromático.
El naftaleno, que es un derivado del benceno. ¿Por qué es un derivado del benceno? Porque miren el anillo de benceno acá presente. Y aquí hubo una sustitución y se cicló otra parte. Aquí hay 10 enlaces pi, perdón, 10 electrones pi, y cuando desarrollo la regla de Hickel me da 2. Por lo tanto, es un aromático. Pero si voy a buscar el butadieno, voy a hacer el cálculo para el butadieno, voy a encontrar que tiene 4 electrones pi, pero al hacer el valor, al hallar el valor de n, me da 0,5. Por lo tanto, no es un anillo aromático. ¿Se entiende la idea que estoy tratando de comunicarles? Sí, profe. Pero esto simplemente se los muestro para que ustedes sepan cómo aplicar la regla de Hickel para identificar si un anillo es aromático o no. Y vuelvo y les reitero, con esto quiero mostrarles que no se queden únicamente con la idea de que los bencenos y sus derivados, el benceno y sus derivados son los únicos aromáticos que existen. Y hasta ahí voy. Bueno, preguntas sobre aromáticos y su estructura. Listo. Acá, ¿están viendo la infografía? Sí, sí, señor. Listo. ¿Qué vemos en esta infografía? ¿Qué comparten en común todas esas estructuras? ¿Quién me dice? Algo tienen en común todas. ¿Qué será? Que está presente el benceno. El benceno. Correcto, el carbono evidentemente, pero aquí lo que quiero que vean es que el benceno yo lo puedo ver claramente. ¿Cómo identifico yo un anillo de benceno? Un anillo de 6 carbonos con enlaces dobles alternados. Ajá, alternados. Significa que tengo un enlace doble seguido de un enlace simple, luego uno doble, simple, enlace doble, simple. Y si ustedes observan la estructura, siempre va a ser eso. Va a haber esa alternancia de enlaces dobles y simples. Mucho cuidado, porque a veces tendemos a confundirnos y a confundir el anillo de benceno con el ciclohexano. El ciclohexano es este. Solamente un anillo de 6 miembros con enlaces simples. Este es el ciclohexano. El ciclohexano no es un aromático, es un cicloalcano. Entonces, mucho cuidado con esto. No se me vayan a confundir. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Alguna otra inquietud sobre la estructura del benceno y sus derivados? ¿O sobre esto que estamos discutiendo de aromáticos? Bueno. Voy a pasar a otra función. Voy a acelerar un poquito más porque quiero que me alcance lo que me resta de la web para ver todas las funciones, por lo menos hoy. Alcoholes. Por favor, ¿quién me puede decir qué es característico de los alcoholes? ¿Qué es lo característico de un alcohol? ¿Cómo identifico yo un alcohol? La presencia del grupo hidroxilo. Muy bien, OH. muy bien. Correcto. Está muy bien, está perfecta esa definición. Y si ustedes lo ven, aquí está en la pantalla. Entonces, los alcoholes se van a caracterizar por la presencia del grupo hidroxilo. Su fórmula general va a ser esta. R, que significa radical alquílico, y un grupo OH. Este grupo OH es el grupo hidroxilo. Pero, ojo, los alcoholes se pueden confundir con otra función, con los fenoles. Los fenoles también tienen el grupo OH. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre los fenoles y los alcoholes? Ambos comparten el grupo OH, pero hay algo que los diferencia. ¿Qué será? La cadena, profe, los alcoholes ¿Sí? son lineales, estructuras lineales. Bueno, mira, te presento un alcohol que no es lineal, el alcohol ciclohexílico. Acá está. No es por ahí, pero tienes la idea. Vas bien. ¿Quién le ayuda? Bueno, acá les presento otro. ¿Tiene un anillo de 5? No. ¿Cuál es la diferencia entre los fenoles y los alcoholes? Se las voy a decir. La diferencia es que los alcoholes... Que los enlaces son simples. No, en no, alcohol no, te presento uno con doble enlace. No tengo acá.
El alílico es un alcohol con dobles enlaces, con un alqueno. Bueno, una cadena de alqueno. No, la diferencia es que una fenol va a tener un aromático. Es decir, y el fenol más simple es este. ¿Cómo se llama el anillo? Este anillo que Benceno. benceno. Y si a esto le pongo un OH, automáticamente esto no es un alcohol, esto es un fenol. Entonces, los fenoles van a distinguirse de los alcoholes en que ambos tienen grupos hidroxilo, pero los fenoles van a estar esos hidroxilos pegados a anillos aromáticos. Mientras que todo lo que no sea aromático y tenga un grupo hidroxilo va a ser un alcohol. ¿Listo? En lo que estamos viendo hasta acá. ¿Queda claro? Sí, profe, muy Profe, claro. entonces el fenol no tiene los doble anillos que son 3. ¿Perdón? Los fenoles tienen un grupo, digamos este que estoy dibujando acá, que es un benceno con un OH, eso es un fenol. ¿Ya? Es decir, aromático, hidroxilo. Por eso aquí lo estoy simbolizando con AR. AR significa aromático. Entonces, cuando tenga un aromático enlazado a un hidroxilo, es un fenol. Pero cuando tenga otro radical que no sea un aromático enlazado a un hidroxilo, es un alcohol. Y aquí hay ejemplos. Aquí les propongo varios ejemplos. El metanol, que es el alcohol metílico, también denominado vulgarmente alcohol de madera. El etílico, que es el que está en nuestras bebidas alcohólicas, que es el etanol. El propílico, el 1-propanol, que es el nombre IUPAP. El 2-propanol, bueno, y aquí tenemos varios alcoholes en los cuales que observamos que ese hidroxilo está pegado a cadenas lineales o ramificadas. ¿Listo? Acá está el OH, acá está el OH. Inclusive también podríamos tener grupos hidroxilo pegados a anillos, pero estos anillos no son aromáticos. Entonces también estaríamos hablando de alcoholes y en este caso último estaríamos hablando del ciclohexanol, que también es un alcohol. Entonces, recuerden, un alcohol es aquel que tiene un grupo hidroxilo eh, unido a una cadena alifática por un enlace sencillo. Esa es nuestra definición de lo que es un alcohol. Y continúa, el carbono al cual se une el grupo funcional está en hibridación sp3, lo cual explica la formación de 4 enlaces simples. Recuerden que cuando hablamos de hibridación sp3, siempre tenemos que hablar de que se van a formar 4 enlaces simples. ¿Listo? Ahora, algo muy importante que muy posiblemente los que ya hicieron la infografía lo saben, y es que vamos a tener diferentes tipos de alcoholes. Vamos a tener alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Alguien me puede explicar qué es cada uno de ellos? Profe, el ¿Cómo? primer alcohol tiene con los 2 carbones, pero si hay uno, o sea, hay un carbón que se desaparece, o sea, que tiene otro componente, ese es el segundo. Y si tiene aumenta, o sea, le disminuye el carbón y le pone otro elemento, ese es el terciario. Bueno, vamos a aclarar eso. Estás bien, pero Profe, bueno, yo lo voy a entiendo explicar que mejor. Ajá, Es adelante. por la posición, profe. que el alcohol primario solo tiene un radical, el secundario 2 y el terciario 3. Pero vamos a aclararlo. Tienen idea, pero vamos a aclarar eso. ¿Listo? Y tenemos que hablar de algo que son los tipos de carbonos. Entonces, vamos a tener carbonos. ¿Cuántos enlaces es que tiene el carbono que puede hacer el carbono? 4. 4. 4, listo. Entonces, el carbono puede formar 4 enlaces químicos. Vamos a tener diferentes tipos de carbono dependiendo de lo que esté enlazado al carbono. Entonces, aquí podemos tener un carbono en el cual se enlacen otros 4 átomos de carbono. Ahí hay un tipo. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Que ya no se enlacen 4, sino que se enlacen 3. ¿Qué otra posibilidad tendríamos?
que ya no se enlacen 3, sino que se enlacen otras 2 cadenas de carbono. Y tendríamos una última posibilidad, que ya no se enlace 2 cadenas de carbono, sino que se enlace una. ¿Listo? Cuando tengo un átomo de carbono que está enlazado a otros átomos de carbono o a otras cadenas carbonadas, estoy hablando de un carbono cuaternario. ¿Listo? Cuaternario. Este carbono que tengo acá a la derecha, ¿qué sería? Bajo esa lógica, sería un carbono terciario. ¿Por qué? Terciario. Porque solamente tengo 3 carbonos que están, o 3 cadenas carbonadas que están enlazadas a él. Acá, ¿qué tipo de carbono sería este? Sería uno secundario porque solamente tengo 2 cadenas de carbono enlazadas a él. Y finalmente, este último sería un carbono ¿de qué tipo? Este. Primario. 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 ¿Y se entiende por qué? Porque solamente tengo enlazado un carbono a ese carbono que estoy analizando. Entonces, teniendo presente eso, esos tipos de carbono que pueden haber, cuaternarios, terciarios y primarios, no hay más tipos, porque no hay carbonos con 5 enlaces, ni con 6, ni con 7, ni con 8, solamente hasta 4. Entonces ya puedo venir a tratar de entender qué es un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario, con lo que ustedes dijeron. Entonces, este hidroxilo está pegado ¿a qué tipo de carbono en el alcohol primario? ¿Quién me puede decir? Entiendan que esta R es una cadena carbonada, entonces entiéndanla como un carbono. Este alcohol primario, ¿a qué tipo de carbono es este que está pegado, que está enlazado? ¿Es primario, secundario, terciario, cuaternario? Primario. Primario. ¿Todos lo ven? Si no, lo voy a dibujar acá. Sí. Este hidroxilo está pegado acá. Por acá hay un hidrógeno, por acá hay otro hidrógeno y por acá hay una cadena carbonada que es esa R. Entonces, este carbono es un carbono primario. Por eso vamos a denominar los alcoholes primarios a todos aquellos que tengan su grupo hidroxilo pegado a un carbono primario. Va a pasar lo mismo con un carbono secundario. ¿Qué va a pasar en un carbono secundario? El hidroxilo va a estar enlazado a un carbono que a su vez está enlazado a 2 cadenas carbonadas que están simbolizadas por esas R. Por eso me decían algunos de ustedes, me dijo ahorita, no, depende de la cantidad de R's que van cambiando. Claro, pero esa cantidad de radicales que van cambiando es en función del tipo de carbono. Y en un alcohol terciario, ¿qué pasa? Ese hidroxilo está enlazado a un carbono que a su vez está enlazado a 3 cadenas carbonadas. Pregunto, ¿podría existir un alcohol cuaternario? Sí, señor. Un alcohol cuaternario, no, profe, porque ya llegaría hasta el tope de los enlaces del carbono. Es correcto, no existe un alcohol cuaternario, porque siempre necesito un enlace ¿para quién? Para el grupo hidroxilo. Si no tuviera el grupo hidroxilo, no podría hablar de alcoholes. Sería otra cosa, sería un hidrocarburo normal. Pero como necesito hablar de un alcohol, tengo que reservar uno de los enlaces para el grupo hidroxilo. Por lo tanto, solamente podría tener alcoholes terciarios, secundarios y primarios de acuerdo a cómo está enlazado el grupo hidroxilo. Preguntas. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno, voy a revisar el chat a ver si creo que hay preguntas. Listo, no veo preguntas. Sigo. Bueno, entonces, ¿qué nos debe quedar de conclusión de los alcoholes? Los alcoholes son sustancias orgánicas en los cuales se caracteriza la presencia del grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo está enlazado a una cadena alifática por un enlace sencillo. Tengo distintos tipos de alcoholes, primario, secundario y terciario. ¿De acuerdo a qué? A cómo ese grupo hidroxilo
está enlazado a un carbono y ese carbono a su vez a otros carbonos. Entonces, si está enlazado a un carbono primario, es un alcohol primario. Si está enlazado a un carbono secundario, un alcohol secundario. Si está enlazado a un carbono terciario, un alcohol terciario. Otro elemento de nomenclatura antes de pasarnos a fenoles. Si ustedes observan aquí esta tablita con nomenclatura de UPAC, ¿qué observan en común en todos esos nombres? La terminación ol. Exactamente. Para denominar un alcohol, en el nombre debe haber la terminación ol. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de una cadena en la cual solamente tengo un carbono y el grupo hidroxilo, el nombre se va a denominar metanol porque met significa que es una cadena de un carbono y ol que es un alcohol. Si fuera de 3 carbonos, tengo que denominarla con prop, que es de 3, significa que hay 3 carbonos, y ol, la terminación ol. Pero, si ustedes observan, y es otro error común que a veces nos ocurre, en este caso siempre tenemos que indicar la posición del grupo hidroxilo. Y me explico por qué. Voy a abogar por acá. Vamos a hacer los alcoholes de 3 carbonos. Una posibilidad es esta. Entonces pongo mi hidroxilo acá, completo los demás enlaces con hidrógenos y listo. Esta es una posibilidad. Ahora, ayúdenme. Vamos a denominar esto como carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Dónde más, en qué otro carbono podría poner el grupo hidroxilo? ¿En el 2, profe? Correcto. Vamos a poner acá. Listo. Entonces, aquí quedó carbono 1, 2 y 3. ¿Habría otra posibilidad de poner el hidroxilo en alguna otra parte? No, profe, porque ya la enumeración sería al contrario. Es correcto, no hay más posibilidades. Ok. ¿Cuál sería el nombre de este primer alcohol? Entonces, el nombre. Lo primero que tengo que identificar es cuántos carbonos hay. 3. ¿Cuántos hay? Entonces, ¿eso qué nombre debería darle? Prop. Propanol. Propanol. Propa y la terminación ol. Listo. ¿Qué más me hace falta? Este también sería propanol, ¿no? Sí. Pero ¿qué me hace falta para distinguir este propanol de la izquierda de este propanol de la derecha? La posición La ubicación o la posición del hidroxilo. Este está en el carbono 1, 1 propanol. Y este está en el carbono 2, 2 propanol. Entonces, muy importante, supremamente necesario que siempre indiquemos la posición del grupo hidroxilo en el nombre del alcohol. Y de paso, vamos a hablar de otra cosa. Acá lo que acabo de dibujar, ¿qué es? Son isómeros. Si nosotros contamos la cantidad de carbonos que hay acá, la cantidad de hidrógenos que hay acá en ambas estructuras y la cantidad de oxígenos, vamos a encontrar que es la misma. Este 1-propanol es isómero del 2-propanol. Son isómeros. Pero miren que las estructuras son distintas. ¿Que el cambio es mínimo? Sí, es mínimo. Pero son dos estructuras distintas y son dos alcoholes que pueden comportarse de forma distinta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo muy claro. Mirar el chat. Ok. Bueno, fenoles. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los fenoles y los alcoholes? Otra vez. Que los fenoles siempre irán de la mano de un, bueno, aromático. Bueno, se Y lo los cambio. alcoholes solo unidos a un grupo hidroxilo. Los Ya no es alcoholes. Ya no es una cadena. No, pero recuerden que los alcoholes pueden tener ciclos, pueden tener cadenas carbonadas lineales o ramificadas.
En últimas, pueden ser cadenas alifáticas, pero los fenoles siempre van a estar unidos, ese hidroxilo siempre va a estar unido a un aromático. Los que vamos a trabajar aquí para que los identifiquen fácil y no complicarnos mucho, siempre los van a encontrar unidos a anillos de benceno. ¿Listo? Les voy a dibujar una estructura y ustedes me dicen si es un alcohol o un fenol. Un alcohol, profe. ¿Están de acuerdo todos que esto es un alcohol? Sí. No, es un fenol. Es un alcohol. Un fenol. ¿Por qué? Porque el anillo es el anillo de ciclohexano, no es el anillo de benceno. Recuerden, el anillo de benceno o lo veo así o lo veo así, con los dobles enlaces alternados. Si no es esto, no es un fenol. ¿Listo? Ojo, identifíquelos y ya sepan de esto de memoria. Si no ven un anillo de benceno al hidroxilo, no lo clasifiquen como un fenol. Es un alcohol, como le estamos dibujando acá. Listo. Entonces, los fenoles son otro grupo funcional muy interesante de la química orgánica. Como les he dicho hace un momento, la fórmula general es esta, AR-OH. He visto que en algunos casos me ponen estas fórmulas o nos ponen a los tutores esta fórmula general. Y sucede que esto no es una fórmula general. Este es el fenol, que es un ejemplo de un aromático con un hidroxilo. La fórmula general es esta. ¿Por qué esa es la fórmula general? Porque aquí AR puede ser cualquier tipo de aromático. Ya vimos que hay otros anillos distintos a los del benceno que pueden ser aromáticos. ¿Listo? Los fenoles, a pesar de que tienen el grupo hidroxilo que comparten con los alcoholes, van a tener una reactividad distinta a la de los alcoholes. Cuando veamos reactividad, nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vida práctica, los alcoholes y los fenoles van a ser primos, pero en términos de su reactividad van a ser muy distintos los unos de los otros. Es decir, no van a ser hermanos, sino casi como primos. Para ponernos así en términos muy coloquiales. Bueno, otra cosa interesante que podemos ver de los fenoles, y acá lo tenemos en la parte izquierda, una definición. Los fenoles los podemos clasificar dentro de varias clasificaciones de acuerdo a la cantidad de grupos hidroxilos que se encuentran enlazados a un anillo. Y podemos tener fenoles monohidroxilados, aquí está mal escrito, es monohidroxilados, dihidroxilados, trihidroxilados. El miembro más simple es el fenol. Este que dibujé hace un momento, este es el más simple. Miremos acá a la derecha varios ejemplos de fenoles. Entonces tenemos el fenol, nombre común hidroxibenceno. ¿Cuántos hidroxilos tiene el fenol enlazados? Uno. Uno, perfecto. Perfecto. El ortocresol o 2-hidroxitolueno, ¿cuántos hidroxilos tiene? 1. Correcto. La hidroquinona, que es este. Tiene 2. Tiene 2. 2, correcto. Y este último, que es el pirogalol. 3. 3. Ok. Estos que tienen uno se van a llamar monohidroxilados. Estos que tienen 2, dihidroxilados. Y estos que tienen 3, trihidroxilados. Esto me da pie para explicar otra cosa que no expliqué en el benceno y sus derivados. ¿Cuántos carbonos es que tiene el benceno? 6. 6, listo. Ya los vamos a denominar. Listo. Entonces, voy a borrar estos números. Ok, listo. Entonces, si los voy a numerar, este sería el carbono 1, este es el carbono 3, el 2, el 3, perdón, el 4, el 5 y el 6. Voy a dibujarlos mejor para que se vean mejor en pantalla y ampliar un poquito.
Listo. 5 y 4. Muy bien. Sucede que cuando aquí en este difenol, ¿cuántos hidrógenos he sustituido del anillo? ¿Cuántos hidrógenos tiene este anillo? Empezando por ahí, aquí, por el benceno. ¿Cuántos hidrógenos tiene el anillo de benceno? El anillo de benceno. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Uno? No. Vamos a hacer el anillo de benceno por acá. Y vamos a dibujar los hidrógenos que tiene. Aquí hay uno, aquí hay otro, acá hay Tiene otro, 6, profe. acá hay otro y acá hay otro. ¿Cuántos tiene? 6, correcto. En este fenol, el fenol es un derivado del benceno. ¿Cuántos hidrógenos han sido reemplazados por otra cosa que no sea hidrógeno? 1. 1, el del hidroxilo. Y en este, 2. ¿cuántos hidrógenos? Correcto. 1 del metilo, otro del hidroxilo. Y si puedo seguir haciendo el conteo, aquí también son 2 y aquí serían 3. Listo. Ahora, cada vez que se sustituye, eso se llama una sustitución. Estoy cambiando un hidrógeno en anillo por otra cosa. Y eso es la reacción típica del benceno y sus derivados. Es eso, es la sustitución. ¿Qué se sustituye? Un hidrógeno por otra cosa. Paréntesis, esto lo vemos más adelante. Pero para la explicación me adelanto y se los conté ahora. Ahora. Profe, qué pena. Sí. Profe, me tengo que retirar, es que tengo clase No se de preocupen. otra materia, qué pena. Tranquilos. No, tranquilos, no hay problema. Gracias. Ven la grabación después, Vale. no se preocupe. Gracias. Vale, Igual profe, ya casi gracias. va a acabar también. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vale, profe. Bueno. Esta numeración del anillo, de esos los 6 carbonos del anillo, es importante para determinar los nombres de los derivados del benceno. En este caso, los fenoles son derivados del benceno, o estos fenoles que estamos viendo acá. Y tenemos varias formas de numerar a los anillos de benceno. Una primera forma, voy a hacer otra vez acá el anillo, es con números, dándole una numeración a cada carbono. ¿Listo? Entonces tendríamos numeración del 1 al 6. Pero también hay otra forma de numerar con letras. Esa es una nomenclatura, es una forma de nomenclar antigua, pero todavía se usa y es muy usada. Entonces, ¿cómo se nomencla o se nombra con letras? Entonces, respecto a la posición 1, cuando tenemos un sustituyente en posición 2, se va a llamar orto. A ver, el mueble. Y la letra que lo hace. Espérame, yo cierro acá. Ay, ¿en qué quedó la nevera? Listo. Cuando tenemos 1 con respecto a 3, tenemos una suposición meta. El símbolo va a ser M minúscula. Y cuando tenemos 1 con respecto a 4, va a ser para. Perdón. Esto es 4 para. Y el símbolo una P. ¿Qué significa eso? Y lo vamos a ver con este ejemplo. Este fenol, el segundo fenol que tenemos acá, puede recibir 2 nombres. El nombre común, que es el ortocresol, o el 2-hidroxitolueno, que sería el nombre IUPAC. Ortocresol, ¿por qué? Porque hay un sustituyente en 1 y 2. Entonces yo dije que cuando 1 con respecto a 2 se llama orto. Y orto se simboliza con una O minúscula. Entonces, este es el ortocresol. También lo podría llamar 1,2 cresol. Entonces, el 1 o el 2 o la numeración o las letras, lo que me van a indicar son las posiciones del sustituyente sobre un anillo de benceno. Dependiendo del tipo de anillo y dependiendo de lo que yo tenga en el anillo, va a haber grupos funcionales que tienen mayor prioridad que otros. Lo voy a dejar ahí. Eso lo pueden ir estudiando y lo vamos a revisar en el siguiente taller del CIPAS del próximo lunes.
Y eso va a condicionar el nombre del derivado de benceno. Ahora, por ejemplo, este está en posición 1, 2, 3, 4. ¿Los sustituyentes en qué posiciones están? ¿Los hidroxilos en qué posiciones están? 1 En y el 1 y 4. en el 4. Correcto, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el nombre podría ser 1,4 o ¿qué letra le podría poner? Para hidroquina. Para Para hidroquinona. dihidroxibenceno. No, para dihidroxibenceno. Porque este nombre de acá arriba es un nombre común. Entonces no tiene posiciones, así lo llaman, pero es un nombre común. Ah, Entonces lo podría llamar gracias. 1,4 con gusto, dihidroxibenceno o para dihidroxibenceno. También les cuento esto porque en algunos casos, cuando ustedes estén revisando la literatura o páginas web o estén viendo videos, se van a encontrar con estos dos tipos de nomenclatura. Entonces se pueden despistar, pero ya saben qué significa cada cosa. Bueno, quedan 20 minutos. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Éteres. ¿Cuál es el grupo funcional de los éteres? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el Es grupo un funcional de átomo los y un, éteres? El un átomo de oxígeno, oxígeno enlazado en 2 cadenas carbonadas, ¿no? Listo. Fácil para que lo entendamos. Es un oxígeno que está sirviendo de puente a dos cadenas carbonadas. Entonces, siempre lo vamos a representar por este. Esta va a ser la fórmula general. Un radical, que es una cadena carbonada, que puede ser aromática o puede ser alifática. Un oxígeno, otro enlace y otra cadena, que puede ser distinta o igual a la otra. Aquí lo clave es que el oxígeno sirve de puente entre dos cadenas carbonadas. Hay distintos tipos de éteres y la clasificación puede ser muy amplia. Puedo tener éteres simétricos, asimétricos, aromáticos, alifáticos, alifáticos aromáticos, aromáticos aromáticos. Puedo tener muchos distintos tipos de éteres. ¿Cómo identifico un éter nuevamente? Porque siempre voy a ver un oxígeno, únicamente un oxígeno, enlazado entre dos átomos de carbono, como es en este caso del dimetiléter, o como es en este otro caso del metiletiléter, o en este caso del dietil éter. ¿Listo? Una forma de nomenclarlos, de darles nombre sencillo, es identificando esas cadenas carbonadas que están enlazadas a ese átomo de oxígeno. Entonces, aquí tenemos una cadena de un carbono, tenemos otra cadena de un carbono, por lo tanto, esas cadenas de un carbono son metilos, aquí hay un metil, acá hay otro metil. Entonces, el nombre lo podríamos denominar como porque hay dos, metil y la terminación éter. Pues aquí la terminación que nos va a importar para denominar bajo este tipo de nomenclatura es la terminación éter. En este otro ejemplo tenemos metil, o sea, un solo carbono enlazado por un lado, por el otro lado tenemos una cadena de dos carbonos. Eso sería un etil. Por lo tanto, sería metil, etil, éter. Miremos la última. Tenemos dos carbonos en un lado, otros dos carbonos en un lado, una cadena de dos carbonos a ambos lados. Por lo tanto, eso sería un etil acá, otro etil acá, y como son dos, dietil éter. Ahora, la nomenclatura IUPAC, para la nomenclatura IUPAC, pues aquí hay varios ejemplos. Debemos tener presente este mismo tipo de, digamos, de esquema para nomenclar, es decir, mirar lo que hay en la parte derecha e izquierda del oxígeno que sirve de puente, pero aquí en lugar de introducir la palabra éter como terminación, vamos a incluir la palabra oxi como puente. Me explico. Acá tenemos esto que está acá en la parte izquierda, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? un Benceno. Ah, benceno, perfecto. ¿Y esto que está en la parte derecha, qué es? un metil. O metil. Entonces, en este caso, tengo met, de este metil, oxi, del éter, y benceno, metoxibenceno. ¿Se entiende?
Aquí, ¿cómo sería este? Bajo esa misma metodología. Met, oxi, eteno. Metoxieteno. ¿Listo? Podemos tener varios ejemplos, como les decía hace un momento, podemos tener, miren, aquí tenemos un éter, en la cual tenemos por este lado, acá está el puente, el oxígeno que sirve de puente, por este lado tenemos una parte aromática y por este lado tenemos una parte alifática. Lo mismo en este, aromática, alifática. Aquí tenemos un éter en el cual tenemos un derivado del benceno enlazado a un alifático. Tenemos un éter también enlazado a una parte aromática y miren por acá atrás hay un doble enlace característico de los alquenos, una parte alifática. Aquí tenemos en este de la parte superior un éter en el cual tenemos dos partes alifáticas, otro de lo mismo, otro de lo mismo. Miren que aquí inclusive esa parte alifática tiene un doble enlace, es decir, no importa. Aquí tenemos inclusive un éter en el cual tenemos un derivado halogenado. Y también podemos tener éteres en los cuales haya más de un átomo de oxígeno haciendo puente entre dos cadenas carbonadas. Y con otras funciones, como en este caso, ¿no? Entonces, aparte de tener éteres, ¿qué otra función está presente en esta estructura? ¿Qué otra función está presente allí? En esta que estoy señalando acá. El alcohol, profe. Es correcto, Elmira, muy bien. Tenemos alcoholes. Bueno. Aminas. Creo que esta es la última función. ¿Cómo identifico una amina? ¿Qué es lo característico de una amina? ¿Cuál es el grupo funcional El característico de las nitrógeno, aminas? profe. La N de Claro, nitrógeno. correcto, pero le falta algo, porque es que el nitrógeno puede estar en Los los enlaces. nitrilos también. Miren, tienen que responderlo mejor, porque si me dicen solamente el nitrógeno, yo les podría decir, pero es que el nitrógeno está presente en los nitrilos, está presente en las imidas, está presente en las amidas con D, que vamos a ver acá. Entonces, el grupo característico de las aminas es el grupo amino, el NH2. Ese es el grupo característico de las amidas. Y ese grupo amino puede estar enlazado a una cadena carbonada de distinto tipo. Claro, las amidas, a diferencia de todos los grupos que hemos visto hasta aquí, tienen como heteroátomo al nitrógeno. Muy bien en esa respuesta. Pero hay que aclararlo. El nitrógeno está en un grupo amino. Amino. Ese es el complemento. Listo. Aquí tenemos ejemplos de distintas aminas. Entonces tenemos la metanamida, tenemos la benzanamida, tenemos la 1-metilbutanamida, la 1,6-hexadiamina. Y miren que en todas está presente el grupo. ¿Cómo es que se llama el grupo? Amino. Amino. Correcto, amino. Apréndanse en eso, grupo amino. Pero hay a similitud de cómo se plantearon tipos de alcoholes. ¿Se acuerdan acá atrás que hablamos de alcoholes primarios, secundarios y terciarios? Las aminas también van a tener distintos tipos de aminas y se van a clasificar en amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Por favor, miren las estructuras y así muy rápidamente, díganme, ¿en qué se diferencian los tipos de aminas? ¿En qué se diferencian las aminas? Primaria, secundaria y terciaria. Ahí tengo las estructuras en pantalla. En los carbonos, profe, los carbonos que tiene cada mina. Sí, desarrollemos la idea. La, Ajá. la También. amina primaria tiene un carbono.
Ajá. La amina secundaria tiene 2 carbonos y la amina terciaria tiene pues 3 carbonos. Bueno, está bien, pero vamos a explicarlo mejor. Ok, las aminas, en su definición, se dice que provienen todas del amoníaco. De pronto ustedes han oído hablar del amoníaco. El amoníaco es un gas presente en la atmósfera. Usamos su forma es un gas, ¿no? Pero lo usamos en forma líquida con el que se llama el hidróxido de amonio para destapar cañerías. De pronto lo han usado ustedes alguna vez y no se han dado cuenta. Es muy tóxico. Bueno, entonces decimos que la estructura del amoníaco es esta. Es un átomo de nitrógeno al cual tenemos enlazados 3 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición de las aminas primarias? Si yo reemplazo o sustituyo uno de los hidrógenos del amoníaco por una cadena carbonada, es decir, esto, NH2R, estoy hablando de una amina primaria. Pero si lo que hago es sustituir ese hidrógeno por otra cadena carbonada, tengo una amina secundaria, o sea, esta. Pero si he sustituido todos los hidrógenos del amoníaco por cadenas carbonadas, tengo una amina terciaria. Entonces, los tipos de amina van a estar en función de la cantidad de cadenas carbonadas que estén enlazadas al átomo de nitrógeno. ¿Listo? Si solamente tengo una cadena carbonada y el NH2 es una amina primaria. Si tengo enlazado 2 cadenas carbonadas y un NH, es una amina secundaria. Pero si reemplacé todos los hidrógenos, tengo una amina terciaria. ¿Listo? ¿Quedó comprendido los tipos de aminas? Sí, profe. Sí, señor. Profe. Ok. Discúlpeme ahí un poquitico, con relación al tema que usted tocó ahorita, que cuando que el amoníaco es un gas y se convierte en líquido, pero yo tuve un accidente cuando era peladita, que le eché cloro lavando el baño. ¿Qué se produce ahí? ¿Me haría el favor? Disculpe, yo sé que no toca el tema, pero... Depende con que lo haya mezclado. Pero así cloro, por acortar el cuento, si uno empieza a mezclar productos de aseo, puede generar vapores tóxicos y por eso se recomienda... El cloro. No, sí, el cloro, por ejemplo, que es el blanqueador, que no es cloro, sino hipoclorito de cloro, una solución de hipoclorito de cloro al 4%, y lo puedo mezclar con tensoactivo, bueno, con tensoactivos, no con limpiadores de baldosas o con cualquier otra cosa, puedo generar vapores tóxicos. ¿De qué? Depende de lo que haya en la composición de esa otra sustancia. Pero, digamos, no se recomienda mezclar sustancias de limpieza porque generan toxicidad y puede haber, bueno, problemas respiratorios, empezando por Profe, ahí, ¿sí? esto respecto a lo de arriba, Sí. las líneas o sea, los electrones que van ahí, ¿no tienen algún significado las que están más subrayadas y las que están así como... ¿Esto? Sí, ¿tiene Correcto. alguna... Bueno, sí. Digamos, se llaman cuñas y lo que tratan de simbolizar es que esta estructura, digamos, voy a señalarla acá, este amoníaco, lo que está indicando es que el hidrógeno con esta cuña está hacia adelante del plano y este está hacia atrás del plano. En últimas, lo que quiere decir es que esa estructura es tridimensional y forma esto que está acá a la derecha, que es una pirámide. Si yo pudiera ver una molécula de amoníaco o una molécula de una amina, en este caso esta amina primaria, lo que vería en la realidad es que sus átomos forman una especie de pirámide. Y estos dos que están arriba son un par electrónico, es decir, 2 electrones que quedan libres del amoníaco, que son muy importantes porque
son los que van a permitir la reactividad del grupo amino. Pero esto lo vemos cuando vamos a ver reactividad. Vale, muchas gracias. Con gusto. Ok, bueno. Voy a saltarme un poquito porque ya se me está acabando el tiempo y sé que tienen otras cosas que hacer. Este es un ejercicio que yo les traía para que sirviera de simulacro a ese ejercicio 2 de la macromolécula. Y por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, ayúdenme a identificar en esta molécula qué grupos funcionales ven, ¿qué me dirían? ¿Qué debería señalar? Ahí hay una mina. ¿En dónde? ¿Acá? Acá en o el del acá? benceno. Acá. Acá yo vería una mina. Esto como tal no es una amina porque miren cómo veo yo las aminas. En las aminas estamos viendo enlaces simples alrededor del nitrógeno. Aquí yo veo un enlace doble. Esto ya es otra cosa. ¿Listo? Esta no es una amina. La amina está acá, en este anillo. Miren acá, que alrededor del nitrógeno que tengo. Enlaces simples. ¿Listo? Vamos a pensar que este nitrógeno no está acá. Vamos a pensar de que esto es un carbono. Y si fuera un carbono, ¿qué más podría identificar acá? En la nicotina. Bueno, ya no en la nicotina. En esa estructura que está ahí. ¿Qué más podría identificar? Pues yo podría decir, y lo voy a, como si estuviera haciendo el ejercicio, esto sería Benceno. un benceno. Esto sería una amina. ¿Sería una amina primaria, secundaria, terciaria? Terciaria. Es muy bien. ¿Qué más podría decir acá? Esta parte Hay sería un grupo metil. eso sería un alcano, correcto. Alcano. Y no podría decir más cosas de esa estructura. Miremos esta de acá. Esta segunda estructura. ¿Qué puedo decir? Hay un éter. Es correcto, esto es un éter. ¿Qué más hay? Hay Dos bencenos. Correcto, esto es un benceno. Y acá por Pues otro lado también. Ahí en eso yo pensaría, como es una macroestructura, usted puede subrayar todo completo, digamos, en la macro. O sea, usted como la tiene ahí chiquita, usted lo puede señalar así uno a uno. Claro, y mire, y acá, ya voy para allá lo que me quieres decir, pero acá también encuentro otra. Si yo señalo esta parte en verde, allí yo podría decir, sí, con tranquilidad, que esto es un derivado del benceno. Hasta acá el anillo solito es el benceno, pero si yo me voy más allá del anillo, es un derivado del benceno. Ahora, para responderte a tu pregunta, claro, en las macromoléculas que les están dando ustedes en el ejercicio, a ver, si está la del profesor, la veo. Ah, es esta. Acá, ustedes tienen muchas posibilidades de señalar. Entonces aquí habría un grupo hidroxilo, por acá habría un alqueno, un benceno, un éter. Tengo muchísimas posibilidades. Lo que queremos con este ejercicio es que efectivamente ustedes nos muestren a ver cómo están identificando esos grupos funcionales y cómo los están señalando. ¿Listo? Profe, pero ahí yo tengo otra preguntita. Sí. O sea, en la macromolécula uno puede señalar muchísimos o Sí. con ciertos que señale Bueno, por ¿qué ahí. es ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Mi recomendación. Tú los puedes señalar todos, ¿sí? Dependiendo de la macromolécula que te ha dado tu profe, tu tutor, perdón. Digamos, esta es una macromolécula no tan grande, casi que los puedo señalar todos de los que hemos visto hasta ahora. Porque inclusive en esta macromolécula veo funciones que no se han visto todavía. Esas no es necesario que las trabajen. Lo mismo en esta. Aquí ustedes pueden señalar todas las funciones porque está relativamente pequeña. Pero ¿qué es lo más relevante o qué es lo que vamos a evaluar los tutores? Que usted por lo menos señale todas las funciones presentes. Así no identifique todo lo que está ahí, pero sí, por ejemplo, que identifique alcoholes, éteres, aminas, bueno, lo que esté en su molécula. Cada molécula es distinta. Como ustedes están viendo, y cada tutor hemos dado moléculas distintas.
Puedes señalarlas todas, no hay problema, pero lo importante es que señales un buen número de funciones de las que estamos trabajando aquí. ¿Ya? Listo, tutor, muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud en este último minuto? Bueno, permítanme, les comparto por acá la asistencia mientras me hacen preguntas. Bueno, hoy me extendí, discúlpenme, no tenía tanto tiempo presupuestado para esta web. Trataré de ser más eficiente en la próxima. Muy Profe, ¿cuándo vuelve a haber una reunión? El próximo lunes tenemos IPAS Próximo de lunes isomería. tenemos citas, perfecto. Vale. Y ya les comparto. Por favor, me confirman si les pueden abrir ese formulario. Mm, Profe, ¿y esta grabación cuándo nos la comparte? Yo creo que mañana en la tarde ya debería estar disponible. Vale, profe, gracias. Yo llegué un poco tarde a la reunión. No se preocupe. Bueno, ¿pueden abrir el formulario si corresponde a la web de hoy? Oscar, tiene la mano levantada. Gracias. ¿Alguna pregunta? Voy a mirar el chat. ¿Claudia tiene alguna pregunta? Ok, ¿cuál es la herramienta para resaltar los grupos del ejercicio 2? Mire, yo le recomiendo que haga algo, Oscar, muy sencillo. Tómele un pantallazo a, a donde está la macromolécula. Se me perdió ahora la pantalla. Bueno, acá. Toma un pantallazo y esto lo lleva a Paint o con la herramienta de recorte de Windows 11, genera una imagen en Paint y en Paint usted puede, o en un editor de imágenes, usted puede generar ahí imágenes sobrepuestas y puede señalar fácilmente. No se complica mucho la vida. O en PowerPoint también lo puede hacer. En Word no se lo recomiendo, sufriría mucho. No lo haga en Word. Bueno, Claudia, ¿tiene alguna pregunta? Profe, ¿el código que se coloca? Qué pena. Su identificación. Bueno, entonces les deseo una feliz noche y si no tenemos ningún inconveniente, nos veríamos el próximo lunes. Yo les compartiré por los canales usuales las instrucciones para que se puedan inscribir a ese CIPAS que vamos a tener el próximo lunes, 5 de la tarde. Les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias, lo mismo también para usted. Gracias.